Fíjense, y es una cuestión muy interesante. Él dice que le molesta mucho ver en las escuelas de los niños, de las iglesias, cómo representan, por ejemplo, una barca chiquita y los animales atestados. ¿Qué es lo que generan en la imagen del niño? Que eso fue un mito. Eso es un ejemplo del error al que nos puede llevar las imágenes. Nuevamente el crucifijo, la melancolía y la lástima por Dios. La gente llega a tener lástima por Dios. Eso es una falsa concepción. Y ahorita se me ocurrió una, pero esa viene después. Además, fíjense, en la pasión de Cristo, ¿no? En la película. Motivó incluso el morbo de la gente por el dolor. O sea, lo vieron con sus pastores anteriores. No, y mira, y hacían esto y esto, imagínate que te clavaban esto y así, y cómo dolería, y entonces, ¿qué sucede? Te genera morbo, te genera lástima, te genera culpa. Y no estamos viendo a Dios. Impide ver siquiera a Jesucristo resucitado. ¿Le has tratado de decir a un católico, ese no es Dios, Dios vive? Y dicen, ¿pero por qué? Yo ahí creo que está. Tergiversan a Dios. Finalmente, ¿qué sucede? Pasa el tiempo, la gente se aboca a las imágenes y con el tiempo va distorsionando nuestra opinión y nuestra concepción de Dios. Una vez, bueno, no pasó mucho, pero yo sé la palabra. Pero al ratito, y más imágenes, y ya no tenemos una imagen fiel de lo que es Dios. Y aquí va. Prohíbe también las imágenes mentales. ¿Han oído a alguien que dice, no, mira, Dios es como un artista? Dios es un arquitecto. O esta, que es muy común hoy por hoy en iglesias que aún se quieren decir reformadas. No, mira, yo no pienso en Dios como un juez, sino solo como un padre. Hay gente que así lo ve. A mí no me gusta verlo así. Así está revelado. No, pero a mí no. Estás haciéndote la idea de un Dios falso. Están dejando de lado todos los atributos de Dios. Claro. La justicia, como dicen. Claro. Lo ven como que Dios es amor, pero estás dejando a un lado la parte que Dios también es justo. Y si tú lo dejas a un lado, el día que realmente venga ese Dios justo, bailó. Claro. Sí, No, el juicio. Ajá, exactamente. Sería de una manera eterna. O sea, ya no lo van a ver como Dios es amor, o sea, lo van a ver como el juez. No, como el juez, como un juez, un Dios justo. Entonces ahí... ¿Y qué sucede? La gente te dice, ay, no, eres muy duro. No, soy bíblico. Claro. Hablamos de dioses diferentes. Ay, es que eso es sectario. No, es bíblico. No podemos llevar a cabo nuestros pensamientos para entender a Dios, de decir, bueno, mira, esta parte cuando Dios habla de amor, compasión, eso sí, pero ya hablar de justicia, de verdad, no, eso no. Perdón, es un Dios diferente. Ese tipo de imágenes, aún las mentales, terminan distorsionando nuestra mente, pero la merman también. Empezamos a ver a Dios de formas parciales. No, mira, a mí me gusta ver a Dios Padre, o sea, que es un papá. Pero cuando me hablas de la soberanía de Dios ya no me gusta. Entonces no estás hablando de Dios. No es el Dios que se revela en la Biblia. Punto. Y son violaciones al segundo mandamiento. Y no lo creen, no lo entienden, porque no conocen la palabra de Dios. Esa es una realidad. Esos son errores en los que cae. ¿Y qué pasa con estos errores que se empiezan a hacer las personas? Pues entonces empezamos con una teología especulativa y con el pensamiento filosófico. Es que ¿dónde está la libertad humana? Bueno, no está aquí en la Biblia.
Es que yo no me imagino a Dios haciendo esto. Sí, eso es lo que tú te imaginas, pero Dios se ha decidido revelar y así es Dios. Primera de Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No es la sabiduría del mundo, no son los grandes pensadores, no son los grandes espirituales. No, es Dios revelándose. Por ende, ¿qué tenemos que hacer? Acudir a la revelación bíblica. No hay más. Es la Biblia la que nos va a llevar a conocer a Dios tal cual Dios es. Entonces, si nosotros acabamos de ver, en todo lo que acabamos de ver, de platicar acerca de las imágenes de representación y las imágenes mentales, nosotros vemos el aspecto negativo del segundo mandamiento, es decir, la prohibición. No te hagas imagen, no imagen mental, no imagines. Ve la revelación. Es una prohibición, ¿estamos de acuerdo? Pero hay un aspecto positivo dentro de este segundo mandamiento. ¿Y cuál es? Es el llamado a conocer a Dios como se revela. A humillarnos ante esa revelación y dejarnos que Él nos enseñe cómo es Él. Y no querer nosotros imaginar a ese Dios con nuestras mentes y quererlo formar. Es que Dios, si Dios, no han oído, por ejemplo, es que o Dios es todopoderoso o no es amor, o Dios es amor y no todopoderoso, por la maldad y el sufrimiento y todos los argumentos que vimos en su momento. ¿Qué pasa? Están distorsionando a Dios porque no le conocen. Entonces, ¿cómo puedes orar? Ahorita vamos a ver, calma. Yo sé. Esa parte primero de Dios sí la vamos a terminar hoy. Creo que otra vez el atributo no lo vamos a acabar hoy. Debemos recordar algo. ¿Ok? Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Hay que entender y reconocer una cosa. A Dios no se le conoce por la inferencia, no se le conoce viéndote a ti mismo, o como me dijeron en esta semana, reconoce a Dios en el paisaje y en la mirada de amor de tus hijos y demás. Y dije, no. Porque sus pensamientos no son mis pensamientos. Yo lo voy a distorsionar. Yo lo voy a cambiar si lo hago desde esa perspectiva. Y voy a terminar adorando un ídolo. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Lo hemos hablado y lo reitero. No le podemos conocer cabalmente. Entonces, ¿cómo reconciliamos este segundo mandamiento que nos impide hacer imágenes, aún mentales, con esta realidad? Que Dios es inalcanzable a nosotros. ¿Cómo lo podemos reconciliar? Bueno, es una realidad. No podemos conocer a Dios con nuestros intelectos e inferencias. Ya quedó claro. ¿Qué pasa? Nos vamos a topar con doctrinas de la Biblia, de la Biblia, que están en la Biblia, que no nos van a entrar. De verdad, por el entendimiento no nos van a entrar. Es que, ¿cómo es posible? Si es salvación por gracia, entonces Dios es injusto. No, porque hay responsabilidad del hombre. ¿Cómo le hacemos? 3 consejos. Primer consejo. Ora y estudia. Segundo consejo.
ora y estudia. Tercer consejo, ora y estudia. Hermanos, no hay de otra. No inventemos caminos nuevos. No esperemos entender a Dios para obedecerle. Oremos y estudiemos. Porque cuando empezamos con que es que si no lo entiendo no lo puedo hacer, esa es soberbia. Eso es orgullo. Porque entonces nos estamos entronando nosotros como dioses para decir que es bueno y que no. Oremos y estudiemos. Entonces, bueno, Julia, ya ves que nos decía que oráramos, le dijéramos que nos ayudara a entender la cruz. A través de la palabra. Porque si nos ayuda a entenderla a través de nuestras imaginaciones o nuevamente a través de lo que vimos, por ejemplo, en una película, pues va a estar terrible. Acuérdense lo que era el encuentro este. Porque le faltó decir por la palabra. ¿Qué hacía el encuentro? ¿Qué provocaba el encuentro en la secta? Emociones. Puras emociones, pura culpabilidad, Sí. nada más. El compromiso que supuestamente hacías en la consagración, en el reencuentro o algo así se llamaba, era mero emocionalismo. Ya me sentí suficientemente culpable, entonces sí me comprometo. ¿Por qué? Porque no es la palabra, no es Dios quien se está revelando. Pero Dios decidió revelarse. ¿Y cómo decidió revelarse? A través de la palabra. Alguien decía, no me acuerdo quién, pero aquí lo tomé. Quien se asocia a imágenes, es decir, el entendimiento de Dios con imágenes, ya sean físicas o mentales, la verdad es que no ha aprendido a amar la palabra de Dios. No ha aprendido a prestarle atención a la palabra de Dios. Véanlo, ¿cómo nos pasa cuando volvemos a leer y de repente, este detallito no me lo había mostrado Dios? Porque no le habíamos dado el suficiente tiempo, atención, cuidado a la palabra de Dios. Porque si Dios decidió soberanamente revelarse así y no en imágenes, es porque así es debido. Ya lo veíamos, Juan 4:24, la adoración es en espíritu y en verdad. ¿De acuerdo? Nuevamente repito, en espíritu, con todo nuestro ser, sincera y profundamente. El poder del Espíritu Santo y bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Dónde dejó su dirección? En la palabra. Adoración en verdad, con toda sinceridad, con toda integridad. Acuérdense, Deuteronomio 6:4, me amaréis con todo vuestro corazón, vuestra alma, vuestra mente, vuestro corazón, vuestras fuerzas. ¿Sí? Eso también es integridad, eso es verdad. Y de acuerdo a la palabra de Dios. Stephen Charnock dice esto: es pecado tanto no glorificar a Dios como Dios, es decir, no glorificar a Dios, como no glorificarlo del todo. Es decir, tanto es pecado no siquiera pensar en Dios, en adorarle o en glorificarlo o en honrarlo, como adorarlo de una forma diferente a como Él es Dios. Y se está refiriendo no solo a Dios en espíritu, en esta adoración en espíritu, sino todos los atributos que nosotros enlazamos, ¿se acuerdan? Por eso hablé de las implicaciones otra vez, que se enlazan directamente con los otros atributos. Cuando lo asociamos con una imagen, ¿qué pasa? Estamos distorsionando esto y estamos distorsionando también esos atributos de Dios. Y estamos cometiendo pecado. Tanto su naturaleza divina es objeto de adoración, como las diversas perfecciones deben ser honradas en la adoración. Dios como es, su naturaleza y sus atributos. Todo eso es objeto de adoración. No le damos honor si no lo honramos como Él es. Así de sencillo. ¿De acuerdo? ¿Han oído a algún católico decir: oh, mira, solo aplica a las imágenes de aquel tiempo? ¿Lo habían oído?
no se han puesto a discutir bien con un católico. Algunos católicos piensan eso.